y se estaba identificando con el pecado, estaba redimiendo, estaba confesando pecados que habían estado ahí enterrados y ocultos por años, que tal vez sus padres murieron y no tuvieron oportunidad de confesar, y por eso se generó una maldición sobre esa tierra, sobre esa nación, sobre esa familia. Y me gusta mucho este primer punto, porque Nehemías, cuando escucha lo que estaba pasando, Nehemías no empieza a justificar, Nehemías no empieza a buscar razones humanas, Nehemías no empieza a ver si lo que está pasando es porque las naciones son muy malas, o tienen mejor armamento, o tienen mejores recursos. Nehemías fue lo suficientemente sensato para decir: ok, la ciudad está destruida, el pueblo fue llevado cautivo, pero ¿dónde estuvo el problema? Y Nehemías llega a la conclusión que el problema por el cual la ciudad estaba así fue por el pecado de sus padres. Toda la nación había pecado, se había alejado de Dios, aún los sacerdotes se habían corrompido. Sabes, hoy nuestra ciudad está entrando en una fase de contingencia. Ya esta semana las escuelas no van a abrir. Y dicen algunos que este virus, no voy a meter esos temas, pero dicen que fue fabricado, que hay intereses de por medio, que es un arma química, un arma biológica que fue desatada para nivelar economías y hacer monopolios y todo lo que usted quiera. Obviamente, habemos quienes pensamos que detrás de todo eso está el maligno, está el reino del mal. Pues hay gente que se está muriendo y se está yendo a una eternidad sin Jesucristo. Yo lo creo y es cierto. Pero esos son los efectos. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué está nuestro mundo en este momento enfermo? ¿Por qué están nuestras ciudades bajo restricción? ¿Por qué hemos perdido la libertad de congregarnos y de tener cultos abiertos como lo hicimos todavía semanas pasadas? Piense, ¿no será acaso que pecamos contra Dios al despreciar su mesa, su altar, su palabra? ¿No será que tuvimos tantas oportunidades de congregarnos y de asistir a la casa de Dios y nos dio lo mismo dejar al Dios eterno plantado en su casa con una mesa servida? ¿No será que hemos tomado a Dios como algo común, siendo que Dios es algo santo y extraordinario? Y al igual que Elí, cuando los filisteos empiezan a atacar a Israel, dice que Elí y los sacerdotes y los guerreros dijeron: traigamos el arca. Pues ya el arca, que representaba la presencia de Dios en otras ocasiones, el caso de Josafat y otras más, los había librado de las batallas con el simple hecho de que el arca estuviera en el campo de batalla. Y esa vez Elí manda y la gente lleva el arca, pero Elí ni siquiera sale de su casa. El pecado, uno de los pecados de Elí es que Elí trató la presencia de Dios como algo común, siendo que era algo santo. Y muchas veces nos ajustamos y nos da lo mismo la presencia de Dios, la oración, la palabra, el congregarnos. Hay gente que sin empacho falta y deja a Dios cuando Dios lo está llamando. ¿Y cuántas de nuestras naciones? No digo que toda la gente de las naciones, porque en Colombia, en Estados Unidos, Guatemala, Perú, Honduras, Paraguay, España, Italia, hay gente que ama a Dios. Pero el resto de la gente probablemente ha despreciado tanto tiempo a Dios y su casa, que no es que Dios nos esté castigando, pero nuestras consecuencias nos han alcanzado. Tal vez es tiempo de confesar el pecado de este país, de esta ciudad. Todo presidente y todo gobernador sale mal, entregando malas cuentas en prácticamente cualquier país. Ya es notorio, ahorita mismo en nuestro México, el presidente actual quiere hacer un juicio contra los otros expresidentes que se les han encontrado cantidad de cosas que han hecho mal y son presuntos responsables de robos, saqueos, haber vendido Pemex y otras cosas más. Y no me quiero meter en política, pero no estoy hablando de lo que han hecho, estoy hablando de la causa. El virus más contagioso que estamos enfrentando, no ahorita, sino desde siempre, no es el coronavirus, no es el H1, no es otra enfermedad. Es la infección del pecado. Dice la Biblia: todos pecamos.
y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo sabemos antes de recibir a Cristo, pero después de que conocemos de Cristo, ¿de verdad hay una actitud diferente hacia el pecado? ¿O sentimos que ya nos sacamos la lotería y podemos vivir sin remordimiento, sin empacho y sin un día rendirle cuentas a Dios? ¿Sabes cuál es la gente más angustiada en este tiempo? La gente que sabe que su relación con Dios no está bien. La gente que sabe que no ha buscado a Dios y que en este momento no tiene la fe para enfrentar las cosas que puedan estar por venir. No me alegro, pero Nehemías hizo una radiografía de la condición espiritual de la nación. Él no se estaba enfocando en las consecuencias o en los hechos. Nehemías empezó a detectar que de todo lo que se estaba viviendo había una causa. Y la causa no estaba visible, no estaba a la vista. A los ojos de todos los israelitas estaban sufriendo y eran víctimas. Pero Nehemías tiene la sensibilidad y Nehemías tiene la sensatez para decir: no, esto estamos sufriendo porque yo y la casa de mi padre y toda la nación nos hemos corrompido. Nehemías no se excluyó, Nehemías se hizo parte. Nehemías no dijo: fueron ellos, yo estoy bien. Nehemías se identificó con el pecado de su casa, porque a él, aunque no le estaban alcanzando las consecuencias, se le estaba muriendo su familia y también estaba sufriendo. Tenemos que identificar la causa de nuestros problemas. ¿Por qué está el desempleo? ¿Por qué nuestros hijos son rebeldes? ¿Por qué mi esposo, mi esposa me maltrata, no me quiere dejar? ¿Por qué me engañaron la vez pasada? ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Por qué están a punto de despedirme? Y generalmente la respuesta a estas preguntas son razonamientos, son argumentos humanos. Pero muy pocas veces reflexionamos hacia nuestros adentros para reconocer que la maldición nunca viene sin causa. Que Dios es bueno, pero nuestras obras no. Y está escrito que al malo lo atraparán sus mismas iniquidades. No me alegro, créame, me duele. Amigos, gente que conocemos está ahorita recluida, está expuesta. Escuché testimonio que en Italia se murió mucha gente. Pero decía que una de las personas que más se murieron fue gente que fue a una convención de oración, de alabanza y de ayuno, de los cuales se murieron 3 pastores por coronavirus y se murieron cientos de personas en Italia saliendo de un congreso y se contagiaron en el mismo congreso. Es decir, esto no tiene que ver solamente con gente que no sigue a Dios, pero yo creo honestamente que la gente que no está bien con Dios está más expuesta a la muerte por el virus del pecado. Nehemías tuvo la sensatez para decir: no, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice la Biblia que ellos confesaron haberse rebelado contra Dios. El primer principio es: encuentre la raíz del problema. Encuentre la raíz de sus problemas. ¿No será el pecado? ¿No será haberse alejado de Dios, de su palabra, de su presencia, de su casa? Dios no se aleja de nosotros, pero nosotros sí. Es como los maridos. A veces uno está enojado o la mujer está enojada y dormimos en la misma cama. Estamos juntos, pero uno está volteado porque está enojado. El otro no se va, el otro ahí sigue por si el otro se le pasa el coraje. Pero el que está enojado le dio la espalda. ¿No será que estamos viviendo con Dios en la misma casa, en la misma cama, en la misma congregación, pero le hemos dado la espalda y estamos siguiendo nuestro propio deseo y nuestro propio corazón? Analice la causa. No solamente se fije en los efectos, vaya a la causa, sea sensato, sea valiente y sea lo suficientemente humilde para reconocer por qué no le va bien en el trabajo. ¿Por qué la casa no avanza? ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué los hijos cada vez son peores? Segundo, Nehemías dice el capítulo 1:5, y dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice la escritura que Nehemías empezó a orar y dice más adelante que cayó de rodillas. El segundo principio que tenemos que aprender es el principio del quebranto.
el quebrantamiento. Hoy en día no es muy popular orar de rodillas. Hoy la gente en una reunión no se para. El mayor peligro que vamos a enfrentar de estar transmitiendo por Facebook es que hay personas que ahora tienen una salida y una justificación para no venir a la iglesia más por el tema de la cuarentena, que es cierto, pero que puede convertirse en un buen pretexto. Y dicen algunos consiervos que el mayor peligro es que la gente los domingos pueda ver la transmisión, pero acostada en su cama y con su celular. Y eso está muy bien si estás viendo una peli, un partido de fútbol o el resumen de Miss Universo. Pero si se trata de hacer culto a Dios, hay dos maneras: o de pie o de rodillas. Porque empezamos a tratar lo santo como algo común. Y Dios no solamente es rey, Él es rey de reyes y además señor de señores. Y tenemos que recuperar ese asombro, ese respeto, ese temor por su presencia, por su casa. Dice la Biblia que Nehemías cayó de rodillas ante Dios. ¿Hace cuánto que no nos postramos y oramos a Dios de rodillas? Y sabes, lamentablemente, espero y no pase en nuestro país, espero con todo mi corazón, pero no tiene que ser por el tema del coronavirus. Pero a veces las circunstancias nos llegan a quebrantar. Y si tú no doblas tus rodillas ante Dios, las circunstancias se hacen doblar tus rodillas ante los problemas. Es más sensato pasar tiempo en quebranto delante de la presencia de Dios. Habemos algunos que hasta le faltamos el respeto a Dios y le ordenamos. Y le pedimos y le exigimos, dice la Biblia, como si fuéramos gente que nunca ha manchado su boca. Dice el salmista, como si fuera gente que siempre ha caminado en sus caminos. Y se nos olvida que si Dios nos concede algo, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y Él es misericordioso. A veces yo creo que la familiaridad con Dios provoca falta de respeto. Yo me doy cuenta cómo con gente en la iglesia me empiezo a llevar bien, pero llegan a algún momento en que les entra algo en la cabeza y se pierde la línea por la familiaridad, por la cotidianidad, por el cariño. Y aunque podemos ser amigos y personas amigables, a veces se cruza la línea y se pierde el respeto. Y dijo alguien que cuando en una relación se pierde el respeto, que cuando el respeto, sale por la ventana, el amor empieza a salir por la puerta. Tenemos que aprender a respetar y a valorar a la gente que está con nosotros, pero tenemos que no perder el respeto hacia Dios, el temor a Dios, a su palabra, a su presencia. Porque Dios es nuestro Padre, Él es amigo, pero no es nuestro cuate. Tenemos que volver a recuperar ese temor al hablar, al orar, el pedirle con respeto, con amor. Nehemías cayó de rodillas ante Dios para estar de pie ante la vida. Su próximo paso fue doblar sus rodillas e interceder por su pueblo y la necesidad que permanecía sin ser suplida. Él no iría delante del rey sin un plan, pero necesitaba estar conectado con Dios y apelar a Dios por sabiduría e intervención. Y en este paso obtuvo un plan. Dice versículo más adelante: y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. ¿Cuándo oraba Nehemías? Día y noche. Día y noche. Hay gente que su tiempo más intenso de oración son por los alimentos. Y hay gente que ni por los alimentos ora. Y escucha, Dios nos libre de una escasez. Pero si hay una escasez o una restricción, esta escasez nos puede mostrar lo grave que ha sido nuestro pecado. Porque como siempre, frijolitos, arrocito hay en la casa, pensamos que así es y se nos ha perdido de vista que si hay alimento en la casa y que si hay trabajo, ha sido por Dios. Volkswagen acaba de anunciar que va a haber suspensión de labores. Algunas empresas como Audi cerraron. Algunas aerolíneas se están declarando en quiebra. ¿Sabes qué está sucediendo? Dios está tocando a algunas empresas, no que las empresas sean malas,
pero que algunos de nosotros hemos hecho nuestro trabajo nuestros ídolos y dependemos de nuestro trabajo, dependemos de nuestro negocio, dependemos de nuestras ventas, dependemos del dinero. Y ahora que se están tocando estos ídolos modernos, esto está sirviendo para que la gente se dé cuenta y vuelva el corazón y la mirada hacia Dios. Allá afuera hay gente que va a estar esperando y gente, escúchame, gente que no te había querido escuchar, ahora va a estar atenta, porque lo que no puede hacer un buen mensaje, el quebranto lo empieza a hacer. Dios guarda a nuestra ciudad. Repito, yo quiero que nuestra ciudad siga en paz, pero el anhelo del Espíritu es que la gente se vuelva a Dios. Dios tiene mejores cosas para nosotros. Tercer principio. Nehemías trazó un plan. Nehemías tenía una agenda. Nehemías averiguó su dimensión y lo que estaba sucediendo, y por ello supo la cantidad de trabajadores que requería el dinero y cómo colocar a los hebreos eficientemente bien. Cuando usted enfrente un problema, infórmese bien. Documentese, trate de tener la información necesaria ante un problema, ante un desafío. Conozca a su adversario. Si usted tiene un problema de enfermedad, conozca la enfermedad. Si usted tiene un problema de diabetes, conozca qué no come un diabético, qué no hace un diabético, y ore de rodillas para que Dios tenga de usted misericordia y lo pueda librar. Si usted está enfrentando células cancerosas, miomas, ore, clame, venga a administración, pero también conozca cómo es que esa enfermedad llegó a usted. Si usted padece de artritis, de problemas circulares, vea qué emoción está desatando esas enfermedades o qué pecado. Y después de que conozca la enfermedad o el problema que enfrenta, trace un plan. Y un plan puede ser: voy a empezar a ayunar 15 días. Ante este cáncer voy a ayunar 3 días en seco. Ante este hijo rebelde que no quiere estudiar, voy a pasar tiempo con él, voy a clamar por él, lo voy a ministrar. Ante este marido infiel que anda con una y con otra, voy a empezar a buscar a Dios a las 5 de la mañana, no solamente hasta que Él cambie, sino hasta que en mi casa se manifieste la presencia de Dios. Trace un plan, tome un punto de acción, no solo se queje, no solo se lamente, tome un plan de acción, trace un plan. Nehemías trazó una estrategia, reclutó un equipo, asignó posiciones apropiadas, formó equipos. Siempre hubo suficientes obreros y constructores, y construyeron más de 2,500 metros en bardas, cuartos y habitaciones, puertas, cerrojos, cimientos, paredes anchas, de tal manera que en ellas vivían los atalayas. Cuarto principio: inspire a la gente que lo rodea. Hoy a nuestros chicos no les motiva, te ven trapear, y a nosotros, con nosotros así fue. Dice un dicho, ¿no? El ejemplo, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Yo conozco mamás y conozco jóvenes, conozco niños, adolescentes, incluso creo que yo fui así, que nuestros papás estaban trabajando, limpiando, mi mamá lavando, y para mí estaba bien. A veces yo estaba haciendo cualquier otra cosa, perdiendo el tiempo, y pasaba mi mamá: a ver, levanta las patotas, que voy a limpiar y esto. Y la creencia es que el ejemplo arrastra. Y sí, en algún momento lo va a hacer. Pero para cabezones como yo, diga usted conmigo, para cabezones como yo, hay veces que el ejemplo no es suficiente. Yo veo gente que a veces allá en café estaban hermanos trabajando, y ahí ven a la gente sirviendo, trabajando, cargando instrumentos, haciendo esto. Y el resto de la gente ve que ahí va el hermano con la bocina, y la hermana gordita ahí con 4 sillas, y se le van cayendo y no puede. Y hay 10 alrededor viéndolo, diciendo: esa hermana tan tonta, ¿a que se carga tantos? Que se cargue menos, que dé 2 vueltas. Porque la creencia es que el ejemplo mueve, y sí, en algunos momentos, pero no a todos. Pero no se necesita solamente que dé ejemplo. Estos tiempos son para gente que inspire. Necesitamos gente que vea nuestra pasión, nuestro compromiso, nuestra devoción, nuestra dedicación. Hay gente que yo la veo hacer su trabajo y me inspira a ser mejor. Yo digo: ¿cómo disfruta este hermano su trabajo? Hay hermanas que yo las veo cocinar y lo hacen con tanto gusto, que hay personas que estudian, están chicos estudiando su profesión, y hablas con ellos y son unos apasionados,
que escucha, estar con ellos me inspira a querer estudiar. Si paso más tiempo con ellos en algún momento, llego a inscribirme en algo, en lo que sea. Porque son fuentes no solamente de ejemplo, sino son fuentes de inspiración. Son personas que llevan su trabajo, su ocupación a otro nivel. Hay que ser ejemplo, sí, pero más que ser ejemplo, tenemos que convertirnos en personas que inspiren. Pero mamá, si te estás quejando todo el día de tu marido, si te estás quejando todo el día del gasto, de la situación, de las crisis, de los problemas, no solamente no das ejemplo, no solamente no inspiras, sino desanimas. Y por eso es que hoy nuestros jóvenes no se quieren casar, porque dicen, híjole, me vaya a tocar una esposa como la de mi papá. Uy, me vaya a tocar un marido como el de mi mamá. No, no. 30 años, 35 años y solteritos. La señora limpiando el piso, clavándole la ropa al querubín, y el querubín no tiene para cuándo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque el ejemplo que vio en sus padres, en sus líderes, en los líderes de la iglesia, en los jóvenes, no lo inspiró para hacer algo más y prefiere estar sentado. El cuarto principio es inspire, sirva de inspiración para alguien. Conviértase en un inspirador. Yo he escuchado a Paco de Lucía tocar, he escuchado a Paco de Lucía, es un guitarrista español, y este hombre, a mí no me gusta mucho la música flamenca, pero verlo tocar se antoja. Un tiempo empecé a ver sus videos y empecé a agarrar la guitarra con motivo a ello. No lo conozco, nunca me ha visto, pero la manera en la que él toca se me antoja. Un día vi a Maradona, todavía me tocó ver en sus tiempos jugar a Maradona, y vi a Maradona dominar el balón y hacer una cantidad de cosas. Y viéndolo constantemente yo dije, yo quiero ser futbolista porque yo quisiera hacer lo que hace Maradona. Lo que pasa es que Maradona llevó lo normal a un punto extraordinario, y cuando las cosas normales las haces extraordinarias, te conviertes en un edificador, pero además te conviertes en una inspiración. Que tus hijos anhelen ser como tú, por tu moral, por tu compromiso, por tu pasión. Que tus hijos cuando vengan a la iglesia digan, caray, mi papá, caray, es un servidor de Dios, es un hombre de oración. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero predicar como predica mi papá, yo quiero ser como mi hermano mayor. Pero escucha, no solamente a veces no somos de inspiración, sino a veces estamos decepcionando a la gente porque tienen expectativas en nosotros. Nehemías convocó a la gente, pero supo inspirarlos. Dice la Biblia que ellos trabajaban y Nehemías también. Que en una mano tenían la espada cuando los atacaron y en otra mano tenían un martillo. Quinto, no se detenga ante la oposición. Todo trabajo, toda obra, una familia, un matrimonio, siempre va a haber oposición. Aprenda a delegar responsabilidades, pero también sepa trabajar con los ataques, con los embates, con los arrebatos que el enemigo y la vida traen. Hay personas que Dios los ha llamado a cosas grandes, pero no saben tratar con las decepciones, con las traiciones, con las heridas. Dice la cultura empresarial que las empresas que logran pasar las crisis no son empresas que no pasan crisis, no son empresas que nunca tienen problemas o se les va la planilla de trabajadores. Dice que las empresas que logran pasar las crisis son personas que han aprendido el manejo de las crisis. En esta oleada de coronavirus, ¿cómo ves a Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Si la enfermedad que está atacando el mundo está avanzando y tocando una cantidad de personas, ¿qué haría Jesús? Si la enfermedad es una ola gigante, un tsunami, ¿sabes dónde yo veo a Jesús? Lo veo con una tabla de surf por encima de ellas. Porque Él está por encima de eso, y por eso Él es mi Dios, por eso Él es mi Señor, por eso le sigo, por eso le canto, por eso le sirvo, por eso predico en su nombre, porque Él no solamente es mi Señor y lo amo y es mi Dios, sino es mi inspiración. ¿De dónde tú te inspiras para inspirar a otros? ¿De dónde tomas tu inspiración? Para trabajar, para cantar, para servir, para cocinar, para abrazar, para amar. Si no es Jesús, no entiendo quién sea. Pero Jesús es mi máxima inspiración. ¿Es la tuya? No se detenga ante la oposición. El enemigo usó diferentes artimañas y juegos sucios para derrotar a Nehemías.
utilizó a personas dentro de su misma iglesia que se burlaban de él. Nehemías 2:19, solo lo voy a mencionar. También la misma gente que construía a él, cuando él no se prestó a integrarlos a esa obra, empezaron a amenazarlo. Cuando tú construyes algo para Dios, van a venir amenazas, va a venir burla. También intentaron sacarlo de la ciudad, sacarlo de Jerusalén. También le levantaron falsas acusaciones. Vinieron gente dentro de la iglesia y le dieron falsas profecías y lo empezaron a descreditar. Y después, como no podían, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice la Biblia que lo intimidaron. Dijeron que lo iban a matar y lo iban a destruir. El quinto principio es: aprenda a estar ante la oposición. Y sexto, aprenda a caminar en los principios que Dios nos ha puesto en café. Conéctese con Dios, asistiendo a las reuniones en los hogares o mientras podamos tener abierta la iglesia. 2, afírmese en su grupo café. Péguese con alguien que ya sepa caminar en Cristo. 3, sea formado a través de la enseñanza de los jueves, en un discipulado en la palabra. Y 4, conviértase en un edificador que inspira, que alienta, que fortalece, que anima. Amados, en tiempos de crisis y de necesidad, en tiempos donde el mundo está asustado, dice A.W. Tozer, cuando el mundo está asustado, se necesita una iglesia valiente. Se necesita una iglesia que tenga una tabla de surf y sepa navegar por encima de las calamidades. El profeta Isaías dice lo siguiente: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, van a correr, pero no se van a cansar. Dice la Biblia, remontarán alas como las águilas. ¿Sabes cuándo remonta o se eleva el águila? Cuando las tormentas se vuelven peores. ¿Cómo remontamos, pastor? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo compramos esa tabla de surf para estar por encima de las circunstancias? Si usted quiere estar en las alturas, es bien sencillo. Pase mucho tiempo con el Altísimo, con el que habita en las alturas, en la santidad, y cuyo nombre es el Santo de Israel. Padre, gracias por esta iglesia maravillosa. Gracias por este tiempo glorioso que nos das para poder pasar tiempo en familia, hijos tuyos. Padre, al igual que nuestro Señor Jesús, oramos que nuestra fe no se debilite. Padre, al igual que nuestro Señor Jesús, oramos para que nuestra fe no falle. A algunos probablemente el enemigo nos ha pedido para zarandearnos, pero tu palabra dice que tú oraste para que nuestra fe no falle. Que seamos guardados en fe, que seamos guardados firmes, avanzando, adelante, sin mancha, sin arruga. Oramos por nuestras casas, oramos por nuestros hogares, por nuestros niños, por los familiares que están lejos, en otros estados, en otros países. Oramos por las iglesias Café en Texas, Colombia, Saltillo, La Frontera, Santa Clara, aquí en Balcones, Señor, y las demás iglesias, no solamente de Café, sino el cuerpo de Cristo, por la iglesia de Italia, por la iglesia de España, de Colombia, de El Salvador, de Venezuela, de Cuba. Oramos por la iglesia de Estados Unidos, y no solamente por la iglesia, sino también por las personas que están pasando, que están sufriendo, que están en un momento de necesidad. Oramos para que seamos guardados de todo miedo, de todo temor. Renunciamos a todo temor y afirmamos nuestros corazones en tu palabra y en tu verdad. Renunciamos a vivir acorralados del miedo y creemos que en los tiempos en los cuales las cosas naturales fallan, lo sobrenatural se hace más visible. Declaramos tiempo de multiplicación de alimentos, de recursos.
Te pedimos, Señor, que podamos conservar nuestros empleos y nuestros sueldos. Te pedimos, Señor, que no cierre la empresa y el trabajo, y que aquellos que son mandados a descansar de una manera sobrenatural, tú los sostengas, los mantengas y estés con ellos en todo tiempo. Pero oro sobre todas las cosas, Padre bendito, porque este tiempo, Señor, sea un tiempo donde nuestros altares estén más encendidos que nunca, donde nuestra fe esté al límite, donde nuestra fe sea llevada a otro nivel, donde nosotros, Señor, crezcamos como seres humanos, seamos más compasivos y no corramos como corre el mundo. Cubrimos a la iglesia con tu sangre preciosa y declaramos que el destructor pasa de largo y no nos ve. Declaramos no solamente que la iglesia es guardada, sino nuestros vecinos, nuestra familia, nuestra ciudad. Oramos por Balcones, Fuentes, Santa Lucía, Minerales, Puebla, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Querétaro, el Estado de México, la ciudad y toda nuestra república. Guardamos y bendecimos la vida de nuestros presidentes municipales y nuestro presidente en la república. Dale sabiduría para saber cómo enfrentar estas situaciones, y que tu mano y tu consejo lo guíen. Que tu Espíritu Santo guíe las decisiones. Y guárdanos, por favor, escóndenos en el hueco de tu mano. Quítanos toda angustia, todo temor, pues Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para que estemos sujetos a ese yugo, sino nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y nos comprometemos, Señor, a encender y mantener encendidos esos altares de oración, de palabra, de alabanza, a predicarle al que te necesita, al que te busca, a no escondernos, a hacer luz, a no meternos debajo de una mesa, sino que estar por encima, donde nuestra luz alumbre a todos alrededor. Pero Padre, estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero te suplicamos con todo respeto y amor que nos respaldes y que hagas tu parte. Déjanos ver tu gloria, déjanos ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las personas que nos están siguiendo en nuestras transmisiones, vamos a, hoy por primera vez, vamos a hacer nuestros grupos café. Ya les mandamos un mensaje a todos los anfitriones y a los mentores. Y aquí en Adulán también vamos a hacer nuestros grupos café y vamos a discutir sobre el tema, unos minutos sobre el tema que hemos hablado. Así es que vamos a cortar la transmisión y les recordamos que nos vemos el próximo jueves vía Facebook. Esperamos ya tener una mejor resolución en la transmisión. Estamos transmitiendo desde el teléfono mío, desde la página de café, y también sobre el teléfono de Ami Flores. Estamos transmitiendo para que si por alguna razón no pudiste ver la transmisión, bueno, perdónanos esta vez, pero puedas escucharla en tu casa y en tus hogares. Así es que en todos los hogares que nos están viendo, por favor, la gente que está en café, tomémonos este tiempo para tomar nuestro grupo café aquí en las instalaciones donde estamos o en el lugar donde estás, y podamos disertar sobre el tema que el Espíritu nos habla. Síguenos en nuestras redes, no te desconectes, por favor manténnos informados si en algo te podemos servir. Muchas gracias, que Dios te bendiga, les amamos, que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, gracias. Bueno, ¿cómo nos salió?